Bueno, mi nombre es Hernán Madariaga. Lo que vamos a ver a continuación va a ser algunos tips, algunas cuestiones que les pueden ayudar para su negocio, para crear un nuevo negocio, si están en ese proceso de crear negocios. Voy a hablar de muchos libros, a mí me encanta leer, y por ahí tengo, bueno, aquí lo que vamos en la portada es un libro de Peter Thiel. Peter Thiel es cofundador de PayPal, o fue fundador de PayPal, socio de Elon Musk, y creó un libro que es buenísimo, que de hecho todos los libros obviamente que voy a hablar a continuación es porque lo recomiendo, pero básicamente este libro habla de 0 a 1. Creo que en algún momento, Pati, ya te había comentado. Lo más difícil a veces es arrancar, es ir del paso 0 al paso 1, ¿no? Ese es algo que es lo más difícil. Ya ir del 1 en adelante, como ya vas con el carril, con la velocidad, es menos difícil, pero lo más difícil es arrancar y es de 0 a 1. De hecho, por eso se llama 0 to 1. Y bueno, hay más detalles sobre ese libro, pero por eso lo pongo aquí en la portada, ¿no? Esta presentación normalmente la hacía, bueno, la hice una vez en una ponencia que hice hacia la Coparmex en el Estado de México, para chavos de la prepa. Entonces traté de ser un poco más interactivo, poner cosas que les llamaran la atención, y bueno, es un conjunto de presentaciones aquí, pero lo que les decía hace rato, lo que importa es toda la carnita que vamos a obtener de esto. Bien, lo que vamos a ver es rompiendo paradigmas de un modelo tradicional a un modelo utilizando el modelo Lean o Lean Manufacturing. Perdónenme, le llamé Lean Manufacturing, se llama The Lean Startup, que está todo esto basado en un libro que es este libro, que se llama The Lean Startup, de Eric Rice. Y bueno, el segundo punto, vamos a ver ejemplos. A mí algo que no me gusta, la verdad es que cuando me presenta, no sé si les pasó en la escuela, y para los que estén viendo este video, tenemos un maestro que es emprendedor, y cuando le preguntas qué has hecho, y habla mucho de emprendimiento, y le preguntas qué has hecho, o como el entrenador, ¿no? Que pues te está entrenando, pero en su vida ha corrido un maratón, ¿no? Y te está entrenando para un maratón, o sea, No como hay que eso no es experiencia. creíble, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, aquí voy a hablar de ejemplos míos, de lo que he hecho, para que puedan ver cómo aterrizo todos estos conceptos. Posteriormente vamos a ver modelos de negocio y disruptividad en modelos de negocio. Les voy a platicar lo que está sucediendo hoy en día y de otro libro basado. De hecho, aquí traigo aquí mis ejemplos de libros. Y finalmente, problemas de un emprendedor a lo que siempre se enfrentan. Parte de esto ya lo he platicado un poco con Patty, pero voy a profundizar un poco más. Algunos tips y finalmente, si tienen dudas, preguntas. Entonces, vamos a empezar rompiendo paradigmas. Pues todos estos son algunas ciencias que utilizan el método tradicional que conocemos, el método, ay, se me fue el nombre, son tantas cosas que traigo en la cabeza, el método científico. ¿Sí? El método científico, pues, se utiliza normalmente en la ciencia, en la biología, en la química, en la física, etcétera, para poder crear cosas. No parten del punto de crear una medicina de la nada, ¿no? Siempre empiezan por tener una hipótesis, precisamente, bueno, pues aquí está el método, ¿no? Observan qué es lo que está pasando, proponen, crean una hipótesis o tienen una hipótesis basada en ello, crean un diseño, verifican y experimentan, y con base en eso tienen resultados. La pregunta de todo esto, y que Eric Rice precisamente en su libro de Lean Startup comenta, es por qué no traer este modelo científico a los negocios, por qué no lo aplicamos en la administración y en los negocios. Entonces, lo que se hace precisamente es aterrizar este método científico a un negocio. Normalmente el método tradicional dice, pues hay que crear un business plan, ¿no? Un plan de negocios, y bueno, se tardan a veces la gente, yo conozco muchísima gente que se tarda en crear un negocio, o crear nada más el puro business plan, se tardan 8 meses, ¿no? Y esto, pues, al final híjole, a veces es pérdida de tiempo. Vamos a aterrizar por qué. O sea, no es como tal echado a la basura un business plan, pero la pregunta es en qué modelo y en qué etapa se encuentran ustedes, ¿no? Entonces aquí la idea, todo esto aterrizado, es
tener precisamente una idea, construirla, crear un producto mínimo viable, que es el MVP, precisamente voy a profundizar un poco más sobre ese tema, medir a través de salir al mercado, conocer, obtener datos y aprender y volver a esa idea, mejorarla, ¿no? Pero ese es el método, básicamente y en resumen, de lo que habla el libro de Lean Startup, cómo crear un negocio partiendo al revés, de una manera disruptiva, ¿no? O sea, de crear, tener la idea, construirla y crear un producto mínimo viable. ¿Qué es el producto mínimo viable y el MVP? Bueno, esta presentación precisamente habla sobre el modelo tradicional y el business plan de lo que les platicaba, ¿no? Que siempre estamos acostumbrados y en las escuelas de negocios nos enseñan a crear un business plan, a tener todo proyecciones financieras, proyecciones de ventas, proyecciones de producción, costos, etcétera. Y cuando sales, te das cuenta que todo era diferente, ¿no? Entonces, el modelo disruptivo, que se llama Lean Startup, que precisamente ahí está esa parte. Entonces, ¿qué es el MVP? El producto mínimo viable, en inglés Minimum Viable Product, básicamente es poder salir al mercado con un producto que no necesariamente tiene que tener todas las cualidades y todas las capacidades a las que quieres llegar. Simplemente lo que tú quieres ahorita es validar si el mercado está dispuesto a consumir tu producto o servicio. No nada más estoy hablando de productos, también pueden ser servicios, entiendo en el modelo en el que ustedes se encuentran. Pero, por ejemplo, ¿qué es un MVP? Pues imagínense Krispy Kreme, precisamente en su momento, decía, bueno, yo quiero crear donas con un buen de azúcar y ponerle toppings y bla, bla, bla. Pero pues primero tengo que validar que la gente esté dispuesta a comer una dona. Y entonces lo que hacen con mi receta, entonces lo que hacen es crear una dona que es un producto mínimo viable, es decir, que sí es comible, que sí es asequible, que sí es consumible, se crea ese producto y salen a experimentar. La pregunta aquí, ¿tiene un costo? Sí, tiene un costo, pero es un costo menor a que si tú empiezas a producir N y N cantidades de producto con todo lo magnífico y el mundo ideal al donde tú quieres llegar. Espera, primero valida que tu idea y que tu mercado sea el correcto, porque vas a aprender muchas cosas. En este caso, este sí es un MVP, es un producto mínimo viable, y tienes la visión del producto final, ¿no? Ahora, ¿qué no es un MVP? Un MVP no es, pues, por ejemplo, quiero llegar a tener no un automóvil, sino un medio de transporte. Pues no, un MVP no es la rueda, ¿no? Un MVP es a lo mejor un medio de transporte, pues una patineta, como muy sencillo. Después le pones una banderita o le pones dos llantas y creas una bicicleta y luego le metes un motor y luego metes 4 llantas y un asiento. O sea, empieza a evolucionar el producto, pero desde el modelo 1 ya es un modelo que sirve, que funciona, que es asequible, que es consumible. En cambio, en el primer ejemplo, pues no, eso no es un MVP. Entonces, finalmente, lo que tienen que hacer es crear, medir y aprender. Crear, medir y aprender. Háganlo, salgan adelante, ¿no? Ahora, voy a hablar de ejemplos. O sea, muy bien, Hernán, estás hablando de todo esto, está perfecto, pero bueno, ¿y tú qué? ¿Qué has hecho? O sea, aterriza todo esto a ejemplos, como les decía al principio. Yo no le creo a una persona cuando voy a un nutriólogo si veo que, perdón, pero está gordito. O sea, digo, bueno, ¿cómo, no? O no creo a un entrenador que, pues, en su vida ha hecho algo que me pueda dar confianza, ¿no? Lo mismo acá, no le creo a un profesor, y yo era en la escuela súper, súper criticón y pues cuestionaba demasiado precisamente, porque también el cuestionar te hace crecer, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hice fue un modelo, bueno, estas son unas encuestas que hice, yo les comento rápido, odio lavar mi auto. Tengo muchas cosas que odio, pero dije, bueno, y mi esposa siempre estaba ahí, lave el auto y los carros están sucios. Me choca ir a lavar el auto. Y tengo que resolver el problema. Entonces, el primer punto también, uno de los puntos que ustedes tienen que conceptualizar es qué problema van a resolver también. O sea, muchas veces parten en, quiero crear un negocio y quiero crear una empresa. No, o sea, ve por un problema, ve algo, pero tampoco es un problema que tú tienes, porque tú crees que tú eres el centro del mundo y del universo. Perdóname, pero no. O sea, tienes que salir, tener una idea, hacer encuestas, etcétera, y me di cuenta que ese problema que yo tenía, resulta que todo el mundo lo tenía.
Y entonces, bueno, aquí empecé a hacer un análisis, empecé el 18 de diciembre, y yo sin tener muchos conocimientos de desarrollo web, creé una página web. Ríanse, por favor. Esa es la idea. Hay otro libro que se llama, bueno, de Andrés Oppenheimer, por aquí lo tengo. Él habla y entrevista, una vez entrevistó en Silicon Valley, a gente de Silicon Valley, por otro lado entrevistó a la gente en Nueva York, de Wall Street, de la parte financiera, y cuando los entrevistaba, Oppenheimer, que es un columnista del Miami Herald, les preguntaba, oye, ¿cuáles son tus mayores fracasos, etcétera? Y las entrevistas eran totalmente diferentes entre California y entre Nueva York. Las personas de California siempre hablaban de sus fracasos, siempre hablaban de, no, no hablaban de sus éxitos, sino hablaban de sus fracasos, de, no, pues es que yo tuve un fracaso por esto, el otro. Y precisamente le hacen la entrevista a Donald Trump y le dicen, oye, ¿cuál es tu fracaso? Y él dice, no, jamás he fracasado. Entonces te das cuenta una diferencia enorme entre dos mundos, que uno es tecnología en Silicon Valley y el otro es totalmente financiero en Wall Street, y te das cuenta que la mentalidad es de una persona donde en Wall Street, donde no hablan de los fracasos, no les da pena hablar. Y cuando tú hablas de los fracasos, lo que sucede es que aprendes mucho más. En mi caso, y cuando te ríes, de hecho, esto lo hago porque Reid Hoffman, que es el creador de LinkedIn, él habla sobre, tiene una frase que me encanta, que siempre la aplico, y se la digo a mucha gente, es si tu producto o servicio es demasiado bueno cuando es porque saliste demasiado tarde. ¿Qué significa esto? Que siempre queremos, cuando voy a salir al mercado, quiero tener lo mejor, la mejor propuesta, el mejor logo, los mejores colores, el mejor nombre, el mejor... Y eso no es lo que importa, eso no le da valor a lo que vas a vender. Entonces, para mí, esta fue mi primer página web, yo la diseñé, la hice en WordPress, con unas plantillas, y parece que ahí vendo autos, o no sé, el logo, el nombre está pésimo, y ¿saben qué? No me interesa. De hecho, dicen, si no te da risa cuando sales con tu primer modelo, es que sales demasiado tarde, por eso lo presento. Y luego vean la siguiente, bueno, ya empecé a evolucionar y vean mi logo, es una porquería, pero me encanta decirlo. Y ahí empecé a modificar y pero yo ya salía, yo ya vendía. Cuando yo ya tenía esto, yo ya tenía ventas. Hay gente que tiene la super página, el super concepto y no ha vendido ni un solo peso. Entonces, ¿qué es más importante, vender o cómo se ve? Depende también qué es lo que estés haciendo, ¿no? O sea, valoren esa parte, pero quiero que lo vean y veo sus risas porque es una porquería. Bueno, ahorita ya no está tan porquería. Luego vean cómo funcionaba, o sea, aquí un cuestionario en una página web, hay nombre y correo electrónico y qué marca y a dónde quieres. Y bueno, era toda una serie de cosas. La verdad es que, bueno, yo estaba súper emocionado, pero eso no iba a parar a que yo pudiera salir a ejecutar mi proceso. Aquí, vean, parecía que vendía autos, ¿no? O sea, tenía las opciones del auto, la SUV, la camioneta, y ahí le dabas clic y decía comprar ahora, pero ¿qué vas a comprar? O sea, ahí parece que voy a comprar un auto y sí, todos están blancos, pero bueno, me da risa y está padre, ¿no? Y luego evolucioné, creé ya una web app. Esta fue la evolución, la experiencia ya iba cambiando. Pero por supuesto, yo ya tenía ventas, yo ya tenía clientes. Aquí algo importante también que hice y que apliqué, déjenme lo muevo, lo que apliqué fue aquí este servicio primero estaba protegido. Esta idea la tomé directamente y de una vez lo comento de Uber, ¿no? Uber cuando nace, lo que hace es que trata, y es parte del marketing, de la asequibilidad de las cosas y de la disponibilidad de las cosas, lo que hace es que daba una clave nada más para ciertas personas y eso crea una expectativa y una necesidad a veces de decir quiero ser el VIP, quiero pertenecer. Ustedes también tienen que valorar eso, si aplica o no aplica. En mi caso sí, y muchísima gente empezó a meterse y no podían. Y entonces empezaba a recibir llamadas de quiero mi clave y eso generó muchísima expectativa de si quiero ser el VIP para recibir una experiencia de autolavado en mi casa porque por aquí no hay. Y entonces yo les daba una clave, los autorizaba y sí, estaba bien, estaba mal, no sé, me sirvió. Pero son ejemplos, ¿no? Finalmente, bueno, pues empecé a tener ya citas, eran 3 opciones,
de tipo de auto, se agendaba la cita, ahí podían pagar en efectivo. Bueno, poco a poco fue evolucionando. Después me metí a Facebook. Cabe mencionar que ahorita ya no tengo Facebook. Creo que tengo como 4 o 5 años en Facebook, pero bueno, en ese entonces tenía Facebook y hice un chatbot. Entonces empecé a utilizar las tecnologías para que la gente desde ahí lo hiciera, etcétera. Bueno, esa fue la evolución, pero vean cómo del cero, cómo partí hasta dónde llegué, ¿no? Y bueno, pues esto es algo de lo que hacía. De hecho, yo empecé a lavar autos también. Yo iba físicamente a lavar autos a muchos lados. Voy a platicar un poco más adelante sobre eso. Y bueno, estos son algunos de mis socios. Les voy a contar ahorita les voy a platicar un poco sobre modelos de negocio. Empecé a tener muchísimos socios o key partners, que les llamo. Y bueno, ese fue un caso, ese fue un ejemplo. Otro ejemplo, en la universidad, les voy a platicar rápidamente. En la universidad me dicen, tienen que crear un proyecto y tienen que tener un proyecto y un negocio. Éramos un equipo en la universidad, bueno, no era ni siquiera la universidad, era en la maestría, justamente en la maestría de negocios, y se tienen que crear un negocio. Y podía ser ficticio o podría ser ya creado. Teníamos las dos opciones. Y la pregunta que yo les hice a mis compañeros fue, ¿quieren crear algo ficticio? Lo hago yo y no necesito de nadie de ustedes. ¿Quieren crear algo de ceros? Vamos a resolver un problema. ¿Cuál era el problema? Que nosotros íbamos a la universidad, a la maestría en la noche, y no había ya de cenar. ¿Por qué? Por X o Y situaciones. Entonces, lo que hicimos fue crear Burrify, el nombre X, el logo X, pero le pusimos Burrify on Demand. Burritos que podíamos vender ahí. Y era resolver un problema, era piensa rápido. Entonces, lo que hicimos precisamente fue, no vamos a hacer un business plan, vamos mejor primero a vender, a crear los burritos y los empezamos a vender y bueno, les digo que a la semana nosotros ya teníamos ventas. Todos nuestros compañeros estaban impresionados que decían, oye, ¿cómo le están haciendo? Y hacíamos encuestas de salida. Primero regalamos la mitad de un burrito para que los probaran, hicimos encuestas de salida de cómo les gusta, si les gusta. Había gente que nos decía veganos, no, es que yo quiero porque yo soy vegano, vegetariano, no sé qué, más lleno vegano, vegetariano, y así, ¿no? Pero nosotros aprendimos ahí, o sea, salimos con un producto mínimo viable de un solo sabor y finalmente nos quedamos con 2 sabores, que ahorita es otro punto que voy a platicar, porque hay algo que se llama keep it simple, stupid. ¿Qué significa esto? Que cuando salimos de esas encuestas nos dicen, oye, resulta que si le hubiéramos hecho caso a las encuestas y a todos los posibles clientes, hubiéramos creado 10 modelos, 10 sabores, wraps, sándwiches, quesadillas y miles de cosas. Y dije, a ver, paren. Hay otra filosofía que se llama KISS, que les compartí a mis compañeros, que se llama Keep It Simple, Stupid, que está mucho la baso en In-N-Out. In-N-Out es una cadena de hamburguesas en Estados Unidos que nada más está en la parte de California, bueno, en esa zona, y nada más tiene 3 modelos, 3 opciones. No está tan expandible, pero es más redituable que McDonald's. Y ellos nada más tienen 3 modelos. Es doble carne con queso, papas y malteadas. Punto. O sea, así de sencillo, no te llenas de opciones. Eso, keep it simple, ¿qué trae como consecuencia en un restaurante o en nuestro caso, traer esta filosofía? Es que no le iba a dar cabida a todo el mundo, enfocarte en un solo producto, en una sola cosa, ser el experto en eso y dedicarte a esa parte. Oye, es que, y para mí que yo soy vegetariano, me compra ensaladas, no sé, y ahí no te puedo resolver tu problema. Yo resuelvo el problema de hambre con burritos de pastor y de pastor y de bistec. Y bueno, finalmente sobre eso nos fuimos y fue un éxito. La idea era expandirlo y todo, pero bueno, es algo así. Y es lo que aplicamos, ¿no? El Lean Startup. Construimos, tuvimos la idea, medimos, aprendimos y seguimos construyendo. O sea, primero salimos con 3 burritos, después nos quedamos con 2. O sea, ni siquiera con más, ¿no? Obviamente todo, digo, yo soy muy analítico y me encantan las finanzas, porque si no saben, todo mi background es más financiero. Entonces, pues todo lo medíamos y
teníamos modelos, ya a partir de que ya lo teníamos construido, construimos el business plan, el modelo de negocio. Entonces, si se dan cuenta, lo que hicimos fue contrario de haber creado primero el modelo de negocio, todo el flujo de efectivo, las proyecciones de free cash flow y métricas, pues no, empezamos con construir primero el producto, vender, salir, y bueno, pues aquí hay unos ejemplos, ¿no? Listo. Y bueno, pues así nació Burify como una startup, después ya vendimos e hicimos otras cosas. Ahora, voy a hablar un poco de modelos de negocio. Déjenme aquí, listo. Yo cuando nace el proyecto de Lavo tu Auto, que después le cambiamos el nombre, claro, a Clean, pues me di cuenta que había muchos lugares físicos, y si se dan cuenta, este es un lugar físico donde pues, tenían que, la gente o los dueños tenían que rentar y tener ahí el lugar parado si no había carros, y siempre estaban vacíos a ciertas horas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se alcanza a ver aquí, pero está una persona así durmiendo, que es el que lava autos. ¿Por qué? Pues porque no tenía trabajo, ¿no? Entonces la pregunta es cómo crear y cómo poder expandir y crecer. Entonces, pues todo el mundo conoce el modelo de Uber, ¿no? O la uberización. Mi modelo era así, pero el modelo de Uber no está basado en que tú lo pides on demand. Ese no es el modelo. El modelo está basado en que, por ejemplo, Uber lo que hace es que tiene socios que, bueno, pues digamos, son las personas que van a manejar, y es como si fuera un marketplace y junta a dos personas, ¿no? Es algo, perdón, algo como esto, ¿no? O sea, este es el modelo de Uber, algo parecido, ¿no? Yo simplemente soy una plataforma tecnológica que conecto a los key partners, es decir, a los autolavados, con la gente que quieren que les lave su auto a través de mi aplicación. Entonces, mi aplicación lo que hacía era que conectaba a esas dos partes, y yo cobraba un 20%, o yo me quedaba con un 20%, básicamente sin hacer nada, nada más con poner una plataforma tecnológica en medio para conectar a la gente que quería que les lavara el auto, ¿no? Por eso me regreso un poco. Aquí estos son algunos ejemplos de Key Partners. Y también otro punto en cuestión del modelo era la suscripción. Algo que yo les recomiendo y que voy a hablar un poco más en cuestión de tips más adelante es la parte de la suscripción. Cuando hablamos de flujo efectivo de dinero, es cada Patty o Tania, si ustedes tienen un modelo, van a dar un servicio, ¿qué va a pasar? Cada mes van a tener que estar cobrando. Entonces, piensen en eso. Ahorita más adelante les voy a hablar sobre ese tema. Y bueno, finalmente, problemas de un emprendedor. ¿A qué se enfrenta? Y siempre esto es una encuesta, y lo sé porque yo fui, bueno, soy emprendedor a la fecha, pero era que siempre su principal problema, y si yo les pregunto, me van a decir, sí, es el dinero, no tengo dinero. O, es que tampoco tengo tiempo para hacerlo. Es que tengo miedo para salir, ¿no? Estos 3 puntos son como básicos. Por ahí veo que Tania sonríe, porque me imagino que le pegó al clavo, ¿no? ¿Qué sucede? Fíjense, cuando hablamos del dinero, pues la manera en cómo se puede resolver, hay muchas maneras, a través de un crowdfunding, que bueno, ¿qué es el crowdfunding? Pues es, si tu idea está bien plasmada y bien creada, pues puedes salir y conseguir inversionistas, accionistas a través de crowdfunding, que básicamente es, digamos, una bolsa donde la gente dice, yo quiero ser socio y ponerle, no sé, si alguien requiere, no sé, Patty y Tania necesitan, no sé, vamos a poner un capital de 100,000 pesos o de 1,000,000 de pesos, pues pongo el proyecto en esta plataforma de crowdfunding. Hay muchas, en México hay una muy buena, que tiene años, en Estados Unidos hay muchas también, y lo que haces es que la gente se mete y dice, este proyecto me interesa, yo creo en este proyecto, y le mete 1,000 pesos. Tú le vas a dar una participación basado en esos 1,000 pesos, ya va a depender de eso, pero maneras hay muchas de conseguir dinero, la verdad. Y el otro problema es el tiempo. Me acuerdo cuando estaba en la conferencia pues no sé, eran como 3,000 chavos en la Coparmex, en el Estado de México, y les pregunté, todos están entusiasmados, y siempre cuando hablas de emprendimiento, todo el mundo está así de, sí, yo tengo mi idea, y están así con un rush impresionante. ¿Y qué sucede? Cuando yo les pregunto, a ver, levante la mano, ¿quién tiene una idea de negocio? No, yo, casi les puedo asegurar que el 90% levantó la mano. Y les preguntabas por qué no lo hacían. Evidentemente, 3 de los puntos eran estos, pero uno de ellos también decía el tiempo. Yo les decía, a ver,
Listo, bajen las manos. Ahora, quiero hacerles pregunta. ¿Quién de ustedes tiene celular? No, pues yo. Ok, en ese entonces me acuerdo que estaba un juego de moda. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el juego. Siempre se abre Candy Crush. Haz de cuenta, te voy a poner un ejemplo, haz de cuenta que era Candy Crush. Y les decía, a ver, ¿qué hacen cuando van al baño? Pues juego Candy Crush y no lees. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué lugar vas en Candy Crush? No, pues en tal lado. O sea, si te pongo a preguntar en un día cuánto le inviertes a jugar Candy Crush, pues todo el mundo mínimo le invertía 1 hora. Mínimo. Imagínense si ustedes diario le invierten 1 hora a hacer algo, pues obviamente los resultados van a ver a lo largo de, no sé, una semana va a haber ciertos resultados. Si le inviertes 2 horas, pues esos resultados y la curva empieza a acelerarse, ¿no? Entonces, la verdad es que el tiempo hay y lo pueden encontrar, o sea, de verdad. Y bueno, finalmente, bueno, lo buscan, ¿no? Y finalmente el miedo es normal, el miedo es una reacción ante lo desconocido. Y yo, una vez un tío me dijo, Hernán, el que tengas miedo no es el que no tengas miedo sí es de locos. Porque si tú no tienes miedo, significa que estás mal de la cabeza porque tu cuerpo y tu mente no reaccionan ante un estímulo, ante una situación. Tener miedo lo que va a hacer es que te abre tus sistemas por todos lados y te pone alerta, ¿sí? Y es una reacción de una persona que entiende el entorno y de lo que va a pasar. Pero el poder salir y dar ese paso, precisamente hablaba del de 0 to 1, es lo importante. Lo importante es vencer tus miedos. Entonces, muchas veces, bueno, yo tengo muchos miedos. Uno de mis miedos es a las alturas. Y me he aventado de paracaídas. Bueno, no paracaídas, no. Me he aventado de puentes, ¿cómo se llama? En tirolesas. He hecho una serie de locuras. Sí, bueno, no es bungee, se me fue el nombre, péndulo. Me he aventado de péndulos, me he aventado de puentes a ríos, he hecho locuras y no logro superarlo. En ese momento lo supero, pero ¿saben qué hace? Mi cerebro segrega ciertas partículas químicas que hacen que diga, sí pude, y ni modo, sigo teniendo miedo porque es algo que no puedo controlar, pero sí lo puedo superar, al menos en ese momento. Entonces, lo mismo yo les digo como consejo, ustedes van a tener miedo en salir adelante, ay, no, ¿qué va a pasar? Porque a mí me pasó y dije, ni modo, vas, aviéntate, que alguien te empuje y sean crudos con la cuestión de, y si fracaso, pues no importa,